a los países que producen materias primas sobre los países que tienen específicamente el control de la marca y los fenómenos económicos especulativos. En el ámbito de los países, en los ámbitos nacionales, pues lo que hemos dicho anteriormente, Latinoamérica tiene que aumentar el gasto público en salud, que no debe bajar del 6, 7, 8% del PIB según países al año. Tenemos que luchar contra la corrupción, haciendo reformas en los códigos laborales, en los códigos penales, endureciendo las medidas que den una señal clara a la sociedad de que se está haciendo una política transparente desde lo público, una justicia eficaz para luchar contra la corrupción, aplicar y extender el compliance. En tercer lugar, hay que invertir en pymes, ya lo hemos dicho anteriormente, son las que generan empleo. Hay que crear comisiones nacionales de aplicación de los principios rectores en materia de presos y derechos humanos. Este tratado internacional, que de alguna manera involucraba a los países, involucraba a los gobiernos, involucraba también a las empresas, al tercer sector, desde el año 2011, solamente está operativo en América Latina, en el caso de Colombia y Chile, que yo conozca. Por tanto, hay que poner en marcha para ligar perfectamente el concepto de empresas, responsabilidad y derechos humanos. Hay que trabajar en economía verde, en sostenibilidad. Latinoamérica tiene unas condiciones espectaculares en materia de recursos naturales y capacidad suficiente para tener energías limpias que permitan irse desprendiendo de la dependencia de los residuos y de los fósiles. Y por último, desde el punto de vista de política nacional, yo recomendaría que los gobiernos, ya se está haciendo en algunos entornos locales, municipales y regionales, insisto, que los gobiernos apliquen cláusulas sociales para beneficiar a las empresas socialmente responsables en materia de licitaciones y de servicios públicos. Esto para mí cambiaría absolutamente la manera de entender la responsabilidad social. Y por último, en el ámbito de las empresas, ¿qué hacen las empresas en toda esta lógica? Pues las empresas, según indica el Pacto Global, en un informe que yo creo que es interesante, que habla de empresas por el COVID o para luchar contra el COVID, está señalando aspectos como clave el mantenimiento del empleo, con todas las dificultades que eso conlleva. El empleo es la entrada y la salida de todos los problemas socioeconómicos de los que hablamos. Aplicar reglas claras de seguridad y salud en el trabajo, desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista de la atención. Aplicar la inversión social en entornos locales, huyendo de políticas asistencialistas que no sirven, sino generar inversión productiva en los entornos de trabajo. Supervisión de todas estas medidas en las cadenas de valor. Ir generando una cultura de etiquetado social y de consumo responsable para que el ciudadano sea capaz de interpretar claramente a aquellas empresas que están haciendo una apuesta decidida por la responsabilidad social. Y sobre todo y definitivamente garantizar los derechos humanos en todos los stakeholders, en todo el ámbito de relaciones que tiene la empresa en los entornos que operan. Yo terminaría por decir en esta breve síntesis que hay que cambiar la etiqueta de la responsabilidad social, entender que esto no es un trabajo de un país, ni siquiera de una región, y tenemos que empezar a hablar de una responsabilidad social corporativa global, donde las políticas de carácter internacional que hemos señalado, las políticas nacionales, los contextos de integración y el ámbito local y las empresas, el tercer sector y la academia, fijen unos objetivos claros en el mediano plazo que no son otros que situar, como digo, los derechos humanos en primera línea de todo esquema de desarrollo socioeconómico en el planeta. Termino diciendo que nuestra fundación, nuestra modesta y joven fundación, va a seguir en ese camino, va a seguir apostando por la formación especializada, por los posgrados que ya anunciamos vamos a desarrollar de en su octava edición, con más de 600 egresados en América Latina el próximo mes de julio del año 21, para lo cual enviaremos a todos los inscritos la información para que puedan participar en esta apasionante aventura formativa, que además pretende sobre todo comparar experiencias de países. Y tenemos la idea, y tenía ya prácticamente diseñado antes del COVID, pero espero retomarlo, llevar este tema a América Latina, al Centro de Formación de España en Cartagena, con la realización de un posgrado iberoamericano sobre derechos humanos y empresas y un observatorio que permita ir analizando cómo va calando toda esta cultura de la responsabilidad social, la empresa y los derechos humanos en América Latina. He intentado en 10 minutos explicar, menos de 10 minutos, cómo veo la situación. Seguro que los compañeros van a aterrizar mucho más directamente en cada uno de los temas. Los conozco, los aprecio, los respeto profesionalmente y estoy convencido que esta sesión va a ser muy útil para todas las personas que decidan participar en ella. Os deseo lo mejor, el mayor de los ánimos en esta etapa difícil que nos viene, pero acordaros que de las crisis también surgen oportunidades. Muchas gracias, buena tarde y os seguiré acompañando. Hasta ahora. Muchísimas gracias, Eliseo, por esta excelente introducción. Creo que es un abrebocas maravilloso para las ponencias que vienen a continuación.
Ya con esto pues vamos a darle paso a nuestros ponentes. Quiero recordarles a todos los participantes que si tienen preguntas durante la sesión, pueden escribirlas en el chat y al final, si el tiempo nos lo permite, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Asimismo, recordarles que daremos certificación de asistencia, por lo que al finalizar o unos minutos antes de terminar la última ponencia, vamos a enviar a través del chat un link que es un Google Forms para que por favor lo diligencien y así podamos hacerles llegar a través del correo electrónico esta certificación de participación. Después de esta síntesis que hace Eliseo sobre los retos y desafíos de la responsabilidad social y los cambios a los que seguramente nos vamos a tener que ver enfrentados, quiero darle la palabra a Rosana Taquía Gutiérrez. La ponencia de ella es titulada La empresa y los derechos humanos en el contexto del Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresa en Perú. Rosana es abogada, es magíster en Derecho Empresarial y en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, es especializada en programas de responsabilidad social empresarial, miembro del Comité Técnico de la norma ISO 26000 por el Estado peruano, miembro titular en el Grupo de Trabajo del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y miembro de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Estado peruano para políticas del Estado en los ámbitos de paz, reparación colectiva y reconciliación nacional. Fue directora ejecutiva en el Ministerio de Trabajo del primer programa en el Perú sobre responsabilidad social empresarial llamado Perú Responsable hasta el año 2016 y actualmente trabaja en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú como directora ejecutiva del Programa Nacional para las Oportunidades Laborales Impulsa Perú. Rosana, bienvenida y tienes en este momento la palabra. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos, gracias a Eliseo Cuadrado, Mariano Segura, a María Fernanda por esta invitación a compartir un poco la experiencia que tenemos desde el Perú sobre el plan de acción para las empresas y derechos humanos que está dentro del marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, el tercer plan que tiene el Estado peruano, y en el cual en este plan de acción que forma parte del lineamiento quinto del Plan Nacional de Derechos Humanos, hay una novedad que se incluyó, que fue el lineamiento en el cual se señala un trabajo cercano y nuevo para nuestro país de trabajar lo que es este relacionamiento de la empresa en sus diferentes entornos y cómo a partir de este plan de acción efectivamente que todavía lo estamos elaborando, todavía está en construcción, con una mirada que el siguiente año culmine esta labor, esperando que sea antes de medio año, que se produce también el cambio de gobierno en el Perú, pues tengamos un marco que permita medir las acciones que está realizando la empresa, por un lado, en el fomento y la promoción de derechos humanos, como también exista una política pública en todos los sectores, mucho más coherente, que trabaje los diferentes impactos que puede tener la empresa en sus diferentes actuaciones, ¿no? En ese sentido, un poco empezando el mismo, comentarles que esta labor el Plan Nacional de Derechos Humanos, primero en el Perú, es el tercer plan, les comentaba, que tiene una versión que a su vez también en el lineamiento quinto es donde se especifica ese trabajo ya efectivamente para poder abordar la labor que tienen las empresas y su relacionamiento con este trabajo que implica fomentar los derechos humanos. Y les decía que esta labor va desde el 2018 al 2021, el marco en el cual tenemos que trabajar este Plan Nacional de Derechos Humanos, y de ahí que antes de la pandemia se había iniciado, durante la pandemia en la que aún nos encontramos, se viene realizando, hubo un espacio en el que se ha tenido que detener y se ha retomado esta labor recién más o menos en julio, agosto, y terminaremos el siguiente año donde esperamos todos que la pandemia haya bajado, tengamos otra expectativa de cómo nos está impactando a todos, ¿no? Entonces, está nuestro plan de acción el plan de acción de empresa y derechos humanos muy alineado a lo que señalaba hace un momento también Eliseo,
porque mira y se nutre de los principios rectores de las Naciones Unidas, que sabemos que implica estos 3 principios de proteger, respetar y remediar, y a su vez también de la Agenda 2030. En ese sentido, este Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresa se da dentro de un contexto en el cual el Perú también desea ingresar a la OCDE, como también, por otro lado, si bien es cierto, sabemos que la Agenda 2030 no es un instrumento jurídico de obligatorio cumplimiento para los estados, pero sí existen muchos convenios, existen muchas convenciones, pactos que el Perú ha suscrito, que definitivamente se nutren de todo lo que implican estos compromisos de orden internacional y que tienen un seguimiento y un monitoreo por parte de diferentes organizaciones, organismos internacionales, como también de tribunales jurisdiccionales. En ese sentido, de ahí también la importancia en poder avanzar y culminar esta labor de este plan de acción. Sabemos nosotros que la Agenda 2030 en sus diferentes objetivos está íntimamente ligado cada una de ellas a la promoción de los derechos humanos. En el fondo, la Agenda 2030, de la cual finalmente se está trabajando puntualmente con el actor empresa y ese trabajo multiactor que estamos realizando, es hablar de cómo desde la labor y la acción que tiene la empresa, que puede ser a positivo, puede ser también a negativo, muchas veces también el obrar y las acciones que van realizando, pues van a tener una implicancia, y lo está teniendo, de mucha reflexión hacia adentro por parte de las diferentes asociaciones, confederaciones y empresas que están imbuidas en este trabajo de poder juntos, tanto el Estado, las universidades, cooperación internacional, los sindicatos, este trabajo multiactor que se está haciendo para culminar este plan de acción, están muy imbuidas, les comentaba, las empresas y las organizaciones en volver a mirar sus prácticas, hasta qué punto las mismas están fomentando los derechos humanos en este enfoque que debería tener, y como bien lo decían al inicio en la presentación, y que se señala a través de los principios rectores de las Naciones Unidas, dándonos ellos un norte para posteriormente poder realizar monitoreos y seguimientos. Entonces, este plan de acción que está fomentando, está llevándose a cabo a través de lo que es el Ministerio de Justicia en el Estado peruano, tiene muchísimos compromisos a efectos de que todos, incluidos en este trabajo multiactor, cerremos brechas que hoy en día con la pandemia se han visto, pues, las inequidades que existen en los diferentes accesos a derechos que tienen muchos grupos, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Este plan de acción de empresa y derechos humanos le da un enfoque muy particular a darle prioridad a grupos vulnerables como son los grupos amazónicos, los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores de hogar, el grupo LGTBI, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, muchas veces grupos que no han sido visibilizados, muy olvidados en muchas de las prácticas de los diferentes actores que deben promover diferentes acciones, no solamente desde la mirada de la empresa, sino también del mismo Estado. En ese sentido, nuestro plan de acción busca competitividad, busca una inversión responsable, y el trabajo que se está ahora realizando, que si bien es cierto se empezó antes de la pandemia, pues ahora denota que el tema eminentemente de una reactivación económica en nuestro país, como pasa en muchos países de América Latina y del mundo, no solamente es empezar por inyectar, y por supuesto que sí, gravitante e importante el tema de orden económico, pero sobre todo está dándose a ver que el tema de orden social, el tema de orden ambiental, son temas que hoy ya no pueden ser soslayados, son temas que deben incorporarse en estos planes de sostenibilidad, de responsabilidad social, que tiene no solamente la empresa, sino también la responsabilidad de orden estatal.
Entonces este plan nacional vincula a las dos responsabilidades, tanto la que le corresponde al Estado como también a la que le corresponde a la empresa. Entendiendo hoy en día también la empresa y el Estado, que nos estamos enfrentando a brechas que en nuestro país, particularmente en el Perú, se ha revelado, como bien se señalaba también, una crisis sanitaria que nunca se había visto y que no ha habido desde un inicio quizá una respuesta inmediata que cubra todas las necesidades que se estaba requiriendo por parte de las poblaciones, sobre todo las amazónicas, las de orden indígena, en las zonas rurales de nuestro país, en el cual se ha denotado mucho situaciones de violencia contra las mujeres, altos índices, el desempleo enorme que ahora estamos viviendo, y eso aunado con la informalidad que ya venía teniendo siempre y desde hace muchos años en nuestro país, hace que este compromiso sea mucho mayor y que la urgencia en el poder terminar esta labor sea de exigencia para todos nosotros en el Perú, que nos marque un norte y que a su vez también está coadyuvando con lo que va a ser el próximo año también un cambio de gobierno. Entonces, hay muchos elementos de orden político, de orden económico, muchos pedidos a nivel de la sociedad civil organizada, de que se avance en este plan nacional en el que la empresa juega un rol fundamental, y que hoy en día la empresa, que también se ha visto muy golpeada, la mediana, la pequeña empresa, que antes era formal, hoy o muchas veces ha tenido que pasar a la informalidad, o estos microemprendedores a la informalidad, y la gran empresa que está haciendo y debe ser el gran tractor que la mediana y a la pequeña la incorpore en su cadena de valor, también ha visto restringida mucho lo que han sido sus ventas, el desempleo, que han tenido que disminuir al número de trabajadores dentro de sus organizaciones, está llevando también a la interna dentro de la organización a un proceso de reflexión de lo necesario que implica el tema de reforzar la cultura organizacional, quizá volver a construirla, porque ha cambiado también estas necesidades que tiene hoy nuestra sociedad respecto a la empresa, y en primer lugar el tema de la generación de empleo, que es lo más gravitante en nuestro país en este momento. Esta defensa que está haciendo el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa tiene les decía, características muy particulares en razón a que hay un trabajo que se está haciendo permanentemente, mensualmente, semanal, cada mes. Existen diferentes mesas y espacios donde nos reunimos el Estado, las empresas, la sociedad civil, pueblos indígenas, sindicatos, universidades, cooperación internacional, organismos internacionales, que hace que al final sea un diálogo, un espacio de diálogo pues legítimo en la construcción justamente de un documento que sea después validado y sea a su vez también de aceptación por parte de todos de manera muy fuerte en ese sentido, ¿no? Creo que los retos que se vienen para nuestro país en ese escenario para el 2021, en el cual también el Perú llega al bicentenario, que no lo habíamos definitivamente esperado que fuese así desde hace unos años atrás, ya que en el camino se cruzó la pandemia, pues hace que también los retos de poder trabajar de manera articulada, siendo el Estado un promotor de la responsabilidad social, no solamente con la empresa, con las universidades, siendo un promotor que genere diferentes incentivos, cada vez va a ser mucho más importante y gravitante. Se habla mucho sobre el tema de la sostenibilidad, sin embargo, hay que darle contenido a esa sostenibilidad. Escuchaba hace poco a una economista que es muy conocida, Mazzucato, que señalaba la sostenibilidad depende mucho de qué cosa queremos sostener. Entonces, nuevamente, revisar qué cosa es lo que las organizaciones en el Estado, las universidades, etcétera, queremos sostener para darle sostenibilidad.
Y creo que la conducta que han tenido hoy las diferentes organizaciones en el país con la situación de la pandemia, en la cual a todos nos ha afectado de maneras diversas, pues, pero todos finalmente afectados con la misma, va a conllevar a que cada uno de nosotros empiece a tener un rol mucho más protagónico, mucho más activo, en lo que conlleva este trabajar y promover los derechos humanos en el país, ¿no? Bueno, no me quiero pasar de los 15 minutos iniciales y por ahora dejo la ponencia hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosana, por tu ponencia y por contarnos sobre estos avances tan importantes en el Perú en su Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Creo que tocaste varios puntos que son bastante comunes en nuestra región y que claramente implican desafíos tanto para el Estado como para las empresas y actores de distinta naturaleza para avanzar en este tema de derechos humanos que, como tú muy bien lo decías, ya no puede ser o no es una cuestión optativa, sino que realmente hay que incluirla en la gestión de todas las organizaciones y pues claramente tenemos los principios rectores de Naciones Unidas como guía y como orientación para poder implementar de mejor manera sus lineamientos. Muchísimas gracias nuevamente, Rosana.